House, bienvenidos a la cuevita, que si no lo sabéis todavía, esta es una sección dentro de mi canal de YouTube que se llama La Cueva y en el que en lugar de contar con varios autores para hablar de temas de género, lo que hago es estar yo sola, media hora, hablando de un tema que me apetece, básicamente. En esta ocasión quiero hablar de lenguaje inclusivo. De hecho, llevaba tiempo queriendo grabar el programa. Lo único que pasa es que, ya sabéis, mi tiempo es limitado y no siempre puedo ponerme cuando yo quiero. Y hoy he dicho, me pongo, así, me voy a poner. Bueno, la cuestión es, el tema del que quiero hablar es del lenguaje inclusivo. Y como digo, hace tiempo que quería hablar de él. De hecho, desde que leí un artículo que salió a primeros de diciembre del año pasado, no me acuerdo en qué periódico o whatever, yo lo leí en esto en Facebook, ¿no? ¿Qué artículo estoy hablando? Pues es un artículo que se titula ¿Invisibiliza nuestra lengua a la mujer? Creo que era así. ¿Invisibiliza nuestra lengua a la mujer? La respuesta es no. ¡Echadme encima! ¿Cómo que no? No, gente, no. La lengua castellana, castellano, español, o como queréis llamarlo, y en general las lenguas romance, pero vamos a hablar del castellano, no invisibiliza a la mujer. ¿Por qué? Es lo mismo que si preguntásemos, ¿el cuchillo mata? Pues no. El cuchillo per se es una herramienta y esa herramienta por sí sola no mata a nadie. Mata quien la empuña. Pues aquí es lo mismo. El lenguaje, nuestro idioma, la herramienta que empleamos para hablar, para escribir, para whatever, para comunicar, no invisibiliza a nadie, ¿vale? El lenguaje, que es la manera en la que se emplea la lengua, sí. Es decir, de primeras me encuentro con que efectivamente el artículo voy a estar totalmente de acuerdo con él. Recomiendo de todas formas que os leáis el artículo. El artículo está muy bien y si os interesan cosas del idioma, la verdad es que te lo explica, es un tochaco y te lo explica todo muy bien. Empieza con lo además con lo del significante y significado, ¿no? Y entonces me pone de ejemplo una casa. Cuando yo digo casa, pues esa casa incluye todo, incluye puertas, ventanas, techos, paredes, suelos, ¿vale? Cuando concebimos casa, decimos casa, estamos realmente hablando de un conjunto. Entonces, aquí estaba diciendo que cuando se utiliza el masculino genérico, pues que en realidad está englobando a todos, ¿vale? Punto uno. Yo soy de las que no le gusta decir masculino genérico, porque yo sí que creo, bueno, yo sí que creo no, el neutro existe, ¿vale? Si venimos del latín, sabréis que está el masculino, el femenino y el neutro. El neutro como tal existe. Pero yo sí que pienso que el neutro sí que es realmente lo que estamos utilizando, lo único que pasa es que el masculino plural coincide con ese neutro. Por ejemplo, tenemos los demostrativos, ¿vale? En los demostrativos tenemos esta, este, esto, ¿no? La lógica sería que el plural sería estes, estas, estos. Lo lógico. ¿En qué momento se decide que es estos, estas, estos? No sé, sonaría mejor, yo qué sé. La verdad es que no lo sé. Él decía, claro, porque si en la casa lo englobamos todo y no pensamos que estamos invisibilizando las puertas, bueno, no lo dice así, pero básicamente, pues entonces con esto lo mismo. Y tú dices, vale, aquí hay un problemilla. Y es que no tenemos ningún problema en invisibilizar cosas inanimadas. Pero cuando estamos hablando de personas, de la sociedad, pues ahí sí que hay un problema. ¿Vale? Es como... Yo sigo poniendo ejemplos. No sé si habéis leído o conocéis el libro 7 de la República de Platón. Yo recuerdo cuando leí en tercero de creo que fue, no me acuerdo, en filosofía,
Yo aluciné, ¡wow! ¿Cómo mola este sistema? Para que tú vas ascendiendo y te acabas convirtiendo en filósofo rey o filósofo reina. Que fue la primera vez, además, que leí a alguien diciendo eso. Y era, oh, o sea, que también podría ser una mujer, la filósofa reina. ¿Vale? Y el sistema está de puta madre. Ahora bien, es un sistema imposible. ¿Por qué es imposible? Pues es un sistema muy guay para tipos de eusociedades, lo que se llama la eusociedad, que es, no sé, las abejas, las hormigas, las termitas, ¿vale? Seguro que ese sistema funciona de puta madre. De hecho, el sistema que tienen montado estas es una pasada, ¿vale? El problema es que ese sistema super chachi se va a la mierda en cuanto interviene el factor humano. Es como el comunismo, realmente si hablamos del comunismo y nos ponemos a ver cómo funciona el comunismo, y dices, joder, cómo mola el comunismo mola mucho hasta que lo llevan a la práctica humanos, básicamente, ¿vale? Entonces, volviendo al tema, pues ese neutro que ahora decimos que es masculino genérico es, con toda la razón del mundo, es un masculino genérico, se ha convertido en un masculino genérico porque, joder, en la sociedad en la que estamos, claro que no nos importa, nunca se nos ocurriría invisibilizar una puerta o una ventana en una casa, pero en la sociedad en la que vivimos las mujeres pintaban cero y por tanto ese plural no era neutro, se acaba convirtiendo en un plural masculino porque quien hace las cosas son los hombres y las mujeres pues no importa, ¿vale? El artículo termina diciendo que, claro, aquí no hay que culpabilizar a la lengua. Pues yo no creo que se haya culpabilizado a la lengua, nunca. Pero bueno, a lo mejor es que soy yo, también puede ser. Es que no hay que culpabilizar a la lengua, que lo que hay, y no hay que hacer imposiciones así chungas como la de la duplicidad y todas estas cosas. Y que el verdadero problema aquí es la sociedad, ¿no? Y que entonces lo que hay que hacer es fomentar un cambio en la sociedad para que así entonces no pasen esas cosas y cuando se emplee ese genérico, pues no pensemos que estamos invisibilizando a nadie. A ver, sí, claro, obviamente. Os voy a poner otro ejemplo. Alguien dice, es que el problema de la inmigración se solucionaría si en sus países de origen estuviesen de puta madre. Si en sus países de origen estuvieran de puta madre, pues aquí no tendríamos que hacer X. Ya, claro. Arriba el lorito, o sea, pues claro que sí. Efectivamente, si soluciono el problema de origen, de base, de verdad, pues claro, no voy a tener esos problemas. Pero mientras tanto, como eso no se va a solucionar ya, y van a seguir estando en guerra porque nadie está dando un duro por ellos, o porque no hay inversión en ello, o whatever, pues mientras tanto habrá que hacer desde aquí una serie de leyes o lo que sea que ayude a toda esa gente y que haya una integración, etc. Blue. Pues esto es lo mismo. Claro que el problema es la sociedad. El cómo está montada nuestra sociedad, por supuesto. Y claro que el problema este se solucionaría si todos fuéramos como deberíamos ser, ¿vale? Gente con empatía, gente que puede, con tolerancia, con blau. Si fuese así, si no hubiese machismo y no hubiese estas mierdas, pues claro, obviamente no tendríamos ese problema. Pero es que el problema existe. No se va a arreglar ahora y lo que hay que hacer es poner una serie de medidas para que eso deje de suceder. Pero las medidas pueden ser igualdad de sueldo, paridad de no sé qué. Sí, efectivamente. Eso es verdad. Claro, y eso ayuda. Pero también hay que hacer otra serie de cosas que nos ayuden a percibir lo chungo que es todo. ¿Vale? Y entre ellas está la invisibilización de la mujer dentro del lenguaje. Es decir, el uso que hacemos de la lengua. La cuestión es que estoy de acuerdo en que la duplicación no es la solución. Voy a comentaros mi experiencia al respecto. De hecho, mi cambio a las gafas violetas, las llamadas gafas violetas, empezó hace
10 años, puede que más, en 2008 creo que fue, una cosa así. Y fue porque en un trabajo, un curro en el que estaba, redactábamos material didáctico y todas esas cosas, y una vez a mí me tocó hacer, a mí y a otras dos compañeras y a mí, nos toca hacer un manual de lenguaje no sexista para la administración, ¿no? Entonces, nos tocó a las tres. Y las tres, pues la verdad es que yo para aquel entonces era muy gilipollas, ahora lo pienso y digo que gilipollas eras, pero bueno. Y era como, pero qué mierda es esto, esto es una tontería, esto es un tal. Bueno, a mí la cuestión es que me tocó hacer, dividimos la faena, una compañera hacía la maquetación, otra buscaba temas de legislativos, etcétera, etcétera, y a mí pues me tocó hacer la redacción, ¿no? Redactar aquello. Entonces buscas información, te documentas, etcétera, etcétera. Y la verdad es que los primeros días me los pasé haciendo así. Cada vez que leía cosas, qué poco de acuerdo. Pero sí que es verdad que fui, también averigüé cosas que me hicieron la mente clic, ¿no? Cosas que jamás me había planteado y de repente dices, hostia, es verdad. La cuestión es que yo decidí que yo iba a hacer un manual diferente, que yo no iba a hacer el manual que había hecho todo el mundo, que era copiar las 4 reglas básicas y poner ejemplitos. No, yo quería hacer un manual chulo y explicar qué era la diferencia entre lengua y lenguaje, de dónde venían bueno, una serie de cosas. Recuerdo que a la semana siguiente, creo que fue, pues nada, nos tocaba reunión, había pasado, a mis jefas les había pasado las primeras páginas para que lo vieran y bueno, me lo echaron por tierra así, flaga, pero vamos, fue... Esto no nos interesa para nada. Aquí lo que queremos es un listado en el que digas esto, 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 esto y esto. Mis compañeros y yo, muertas, porque nos encantaba cómo estaba quedando con la maquetación y todo. Se lo pasamos a un compañero. Y el compañero fue más fino, pero dijo más o menos lo mismo, que sí, que todo eso que les estaba contando, que era muy interesante, pero que en realidad tanto él como el paisano que iba a venir a no sé de, porque le iban a dar un cursillo, que lo único que quiere es saber qué es lo que tiene que poner y punto. Le daba igual de dónde venía. Todas esas, con un poquito 4 cosas que me pongas ya me basta, pero dime qué tengo que poner aquí en el papelito y ya está. Entonces me cabré mucho, pero bueno, pues quieres esto, pues lo voy a hacer. No hice un copy-paste, tal cual, pero sí que me di cuenta, o sea, terminé, hice el DAL buscando, están las dualidades, ¿no? Cuando no tienes más remedio que duplicar, y luego está el buscar un genérico que ayude a no tener que duplicar, ¿de acuerdo? Súper contenta y como digo, descubrí un montón de cosas sobre origen de palabras, origen de profesiones, etcétera, etcétera, que yo dije, hostia, verdad, esto es necesario, ¿vale? Y como digo, yo muy contenta, fue una época muy chunga porque, claro, estaba tan emocionada porque había descubierto la luna y dije, hostia, esto lo tiene que saber más gente, ¿no? Porque pasan estas cosas y bla, 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 y recibía muchísimo rechazo. Y de hecho, rechazo de mujeres incluso, que me decía, hubo una que me dejó muerta, pero me dijo, Felicidad, cállate ya de una vez. Fue como, sí, así como si yo hubiese estado enfadada, no lo estaba diciendo enfadada, te estoy explicando cosas. Otra cosa es que a ti te moleste lo que estoy diciendo, pero piensa. A mí también me molestaba cuando empecé a hacer el tal, pero hay que pensar y hay que darse cuenta de las cosas. La cuestión es que todo el curro que yo me metí para hacer algo chachi, guay, bien pensado, que ya sabéis que me encantan los idiomas, ¿vale? Intentar hacerlo todo lo posible para, siempre ponía, evitar las duplicaciones, sustituir por esto y por esto, por esto y por esto, ¿vale? Bueno, pues durante un tiempo me tiraba de los pelos porque la gente que supuestamente que está por encima y debería ayudar, ¿vale? Soltaban lindeces como miembros y miembras y chorradas por el estilo, ¿vale? Ay, así es que así genera debate, eso es una puta mierda, ¿vale? Lo único que estás haciendo es que mi trabajo se acaba de ir al garete, ¿vale? Porque en ningún momento yo, o sea, usando la lengua,
las estructuras y las herramientas, la herramienta que es mi lengua, no hace falta hacer eso, ¿vale? No hace falta. Y me acabas de tirar todos los 3 meses de trabajo a la mierda, ¿vale? Diciendo chorradas como esa, ¿vale? La duplicidad para mí es cuando se debería emplearse, pues cuando no se puede hacer otra cosa. Tú no puedes hacer otra cosa, pues se duplica. Y sigue sin gustarme. En realidad preferiría utilizar un genérico antes que utilizar la duplicación, ¿vale? Entiendo, aunque me joda, perdón por la expresión, pero es que es tal cual, entiendo, aunque me joda, que la gente es muy vaga. Las cosas son así. Es normal que entonces cualquier persona, cualquier gente que hable de normal, pues que le dé mucha pereza emplear genéricos que de normal no se emplean. Porque cuesta. Porque si hemos dicho todo siempre una palabra y estamos hasta las narices de decir esa palabra, pues nos toca un poquito los cojonzuelos decir, ¿qué palabra podría utilizar para decir esto? Bueno, pues hay que fomentar eso, ¿vale? El uso hace la norma, básicamente. El uso hace la norma. Entonces, comenta también en uno de los... en una de las partes del artículo que para poner un ejemplo de por qué es verdad que la lengua no invisibiliza y tal, y no sé qué, bla, 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 comenta también la existencia de idiomas en el que el neutro existe, ¿no? O sea, pero es evidente, no voy a decir que existe, sino que es evidente. Tenemos el inglés, por ejemplo, que pone de ejemplo, idiomas que yo sé, pues por ejemplo el japonés y el coreano, que lo mismo, yo no tengo que poner género en los adjetivos. Las cosas no son femeninas o masculinas, son neutras, ¿vale? Y es verdad que un lenguaje como ese, una lengua como esa, neutra, o sea, que emplea todo neutro sin necesidad de tener que poner, como nosotros, que ponemos ahí el género en adjetivos demostrativos, en determinantes, en bla, 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 pues que entonces tendría que ser una sociedad igualitaria y que no lo es, efectivamente. Porque lo mismo, la lengua no invisibiliza, el lenguaje sí, obviamente. Cosa que, por cierto, no habla del lenguaje en ningún momento, nunca lo dice. Solo dice la lengua, pues vale. Entonces, es verdad, las cosas como son. Yo pienso, por ejemplo, en la sociedad japonesa y es lo más machista que te has tirado a la cara. Y la sociedad coreana también lo es. Y los ingleses pues también. Pues estamos todos dentro del mismo saco. Para mí, las lenguas romance, y en este caso mi idioma, ¿vale? Tiene una ventaja respecto a los otros idiomas, precisamente por eso. Lo que podría parecer una desventaja al hacer la marcación de género, lo que puede parecer una desventaja, lo que hay que hacer es tomarlo como una ventaja. Porque yo, para mí, creo que una de las soluciones, no tiene por qué ser solución, pero sí que una herramienta, algo que me ayude a potenciar mi lengua y mi lenguaje, sobre todo, es la revalorización de un neutro. En un idioma que ya todo es neutro, es muy difícil que haya una concienciación porque están acostumbrados a utilizar un neutro que por lenguaje invisibiliza, ¿vale? En nuestro caso, gracias al latín, ole las lenguas romance, tenemos la posibilidad de hacer que la gente se dé cuenta, comprenda y diga, vamos a revalorizar el neutro. Esa es mi idea o lo que yo pienso, lo que yo opino respecto a eso que hablaba de las migraciones y ponen las leyes, ¿verdad? Pues lo mismo. Esto yo creo que es algo que podría ayudar, revalorizar un neutro que no nos recuerde
al masculino genérico, o al masculino plural, que no me gusta decir masculino genérico, al masculino plural, ¿vale? Y que nos ayude a visibilizar a las dos personas, a los dos géneros, ¿de acuerdo? Y aquí voy a hablar de un tema peleagudo, porque si antes era peleagudo, ahora más peleagudo todavía. Hará cosa de un año o así, sí, era un año más o menos, empecé a ver que la gente utilizaba la E como neutro. En lugar de utilizar la X y la arroba, que me parecen una aberración, porque ¿cómo se lee eso? Horroroso. Tú no lo lees. Lo pones, pero en realidad tu mente está leyendo todos, no todos. ¿Vale? Lo siento mucho, pero así funciona la mente. ¿Vale? Entonces empecé a ver, como digo, que la gente utilizaba E como neutro. ¿Vale? A mí al principio me pareció una aberración igual. Y os voy a explicar por qué. Porque tanto en valenciano como en asturiano, porque ya sabéis que llevo ya 12 años viviendo aquí en Asturias, ¿vale? Tanto en valenciano como en asturiano, la E es femenino plural. Así pues, cuando yo leía todes, yo leía todas. No podía evitarlo. No veía un neutro. Estaba visibilizando y yo decía, pues para eso pon todas. Y utiliza un femenino genérico, que me parece igual de tal. O sea, me parece de una barra un masculino genérico como un femenino genérico. No, no. Como digo, yo quiero un neutro. Y en este caso mi problema con ese neutro era que lo asociaba a otra lengua. Lo asociaba a otra lengua que conozco, sobre todo el valenciano, que desde cría, y era como, no es que veo mujeres. Digo, todas. Vosotros es vosotras. ¿Vale? Entonces al principio me tiraba muchísimo para atrás, no podía con él. Yo no decía nada, ya, la sinceridad de todo, yo decía nada, pues vale, lo ponen, pues lo ponen, pero yo lo siento mucho, pero me chirría por... Hasta que empecé a escribir un texto y era una escena, una primera escena, en la que aparecen dos personajes. Bueno, primero empieza un personaje, ¿no? Que está contando un personaje y en cierto momento descubres que ese personaje es neutro. Y cuando digo neutro, me refiero a que no tiene ningún sexo, no tiene órganos genitales, ¿vale? Y es una persona totalmente andrógina, ¿vale? Entonces, bueno, yo estaba utilizando, pues, el neutro que nosotros utilizamos, que es como un go, ¿vale? Digo, guapo, salía guapo, ¿vale? Llegaba un momento, en cierta escena hacia el final, en el que se pone a hablar con otro personaje que también es neutro, ese personaje, ¿vale? Entonces, hubo un momento que me di cuenta de que, a pesar de ser consciente de que son dos personas andróginas sin sexo asignado de ningún tipo, al emplear ese neutro yo estaba viendo a dos tíos. Y eso me tiró muy para atrás, porque no estoy consiguiendo lo que yo quiero. No consigo visualizar a alguien neutro. Alguien totalmente andrógino. No puedo. ¿Qué hago? Estuve dándole muchas vueltas hasta que hablé con Rudy y le dije, oye, mira, me pasa esto, ¿qué hago? Porque claro, no encuentro forma. Y me dijo, y digo, claro, podría emplear el E, pero es que el E tengo el problema, claro, él también es asturiano, o sea, él es asturiano, quiero decir, y claro, decía, no, sí, lo entiendo porque a mí me pasa igual. En un momento me dijo, mira, a tomar por culo, utiliza el E y punto. Y empecé a escribirlo otra vez, rehice la escena, o sea, escribí la escena cambiando todas esas partes por utilizando un E como neutro. O sea, al principio me resultaba rarísimo. Era como, esto es que suena raro. Ay, no sé, no me gusta. Pero bueno, yo ahí, dale que te pego a la tecla, dale que te pego a la tecla. ¿Y sabéis lo que ha pasado? Que hubo un momento que dije, vamos a ver, Felicidad, esto no es valenciano, esto no es asturiano, esto es castellano. Entonces, olvídate, no estés mezclando idiomas.
estás hablando en castellano, estás escribiendo en castellano. Piénsalo así. La mente me hizo clic y os aseguro que a día de hoy, cuando estoy leyendo un texto de una novela de cualquier otra parte y no se utiliza el me resulta extraño. El uso hace la norma. En este caso, para mí, el obligarme a emplearlo, porque es muy largo lo que estaba haciendo, obligarme, llevo, pues eso, un año. Llevo un año y pico. Eh, es el mismo color de pelo, es el mismo peinado, es la misma camiseta. ¿Eh? No es que haya tenido que regrabar los últimos minutos del programa, no. Estos no son los androides que estabais buscando. Bueno, como decía hace un minuto, lo cierto es que me he acostumbrado tanto a emplear el que ahora mismo me resulta raro no emplearlo o no leerlo en lo que tengo. Esto me pasó, me ha pasado un poco y supongo que a mucha gente también. No, la RAE dijo, es que no se pueden acentuarlos solos. ¿Cómo se va a poder acentuarlos solos? ¿Pero qué me estás contando? Va a haber confusión y... Pues la verdad es que ahora mismo veo un solo acentuado y me hace chasquito más gordo, ¿sabes? Esto, vamos, no sé si lo sabéis, pero antes el fue se acentuaba. No me acuerdo ahora muy bien si era para diferenciar el fue de ir del fue de ser. Y claro, pasó exactamente lo mismo. Era como, pero ¿cómo no se va a acentuar el fue? Y luego, pues ahora mismo es como, uy, qué asco, ¿no? ¿Cómo se va a acentuar? Ya. ¿Vale? Entonces, con lo de leer me está pasando lo mismo. Decía al principio, era, no me gusta, me recuerda esto, pero ahora mismo la verdad es que me resulta súper natural el escribirlo. El único problema que tengo es hablarlo, porque mientras que he escrito llevo tiempo empleándole, y cuando digo empleándole no lo empleo a la virulé, ¿no? Ay, venga aquí, lee. No, solamente lo empleo cuando no tengo ningún genérico o similar que me ayude, ¿vale? No es, pues le pongo el solo cuando es estrictamente necesario. Pero lo que es hablarlo, pues no. No. Y espero algún día, de verdad, poder emplearlo. Porque si escrito ya me resulta algo casi natural, ¿no? Me resulta incluso raro si no se emplea, pues hablado me va a pasar 3/4 de lo mismo, porque lo estoy diciendo todo el rato, el uso hace la norma. De la misma forma que ahora no puedo ver un solo con acento y en su día había gente que no podía ver el fue sin acento, pues creo que con esto se puede lograr. ¿Y todo esto para qué? Pues es lo que he dicho antes. Yo creo que lo que necesitamos es revalorizar un neutro. Es que no entiendo cuál es el problema. Felicidad, una cosa es que se dejen de utilizar ciertos acentos y otra cosa es esta aberración. Pues es lo mismo. En realidad es lo mismo. Es que no entiendo cuál es el problema, porque unas cosas se pueden cambiar como algo de lo más normal y otras son intocables. Bueno, si esto lo puedo cambiar, pues esto otro también. ¿En serio? Yo creo que no es tan difícil. Es verdad que lo que decía el artículo de es que hay que promocionar que se haya un cambio en la sociedad, sí, es verdad. Es verdad, claro que es importante y que se sigan haciendo leyes al respecto y no volviendo para atrás. Pero cualquier ayuda creo que es poca. Pues bueno, si a alguien no le gusta
lo que estoy diciendo y pienso, "Ah, esto es una aberración", me la suda. Eso no va a evitar que yo siga empleándole. Lo siento, de repente no me voy a ir a una colita y voy a decir, bueno, ya tengo esta, pero no voy a dejar de usarlo porque todo el mundo me dice que no. No, en realidad hay mucha gente que la está utilizando. Estoy de acuerdo con lo que están haciendo y pues me uno y me subo al carro. ¿Por qué no? Además me parece bueno. Ya os digo, cuesta al principio, pero luego después. Pues sí, es como diferenciar a los que no acentuamos el solo y a los que sí lo siguen acentuando. Porque es que es muy difícil hallar la manera de diferenciar una de otra y tienes que poner el acento por cojones. No es cierto. Desde que salió lo llevo utilizando años, o sea, no poner el acento y se nota la diferencia. Lo que pasa es que, claro, cuando a veces puede haber equívocos, tienes que pensar y decir, espera, a lo mejor esta frase la tengo que cambiar para que se note mejor lo que estoy diciendo. Y es que eso, claro, cansa, ¿no? Pensar. Lo fácil es hacer esto y ya está. Mira que tener que pensar. ¿A que sí? Pues eso, gente. Vívale, viva el neutro, viva la lengua que nos permite hacerlo. Bueno, sigo, tengo un gato. ¡Gato! Em, em, pero bueno, ¿qué estoy hablando? Estoy hablando, niñi, hablo con gente. Bueno, hablo sola, pero hablo con gente. ¿Qué ha pasado? El gato no se va. Amigo, estoy grabando, cariño. No puedes estar ahí. La cuestión es... Bueno, pues tengo al gato ahí. Creo que no es tan horroroso. El neutro existe. Lo que pasa es que... Tengo un gato. Mis gatos. Estoy de mis gatas. Pero en su... ¡Me cago en Dios! Y el uso de un neutro creo que puede ayudar. Madre mía. Creo que el uso del neutro puede ayudar a que eso se cumpla de manera más rápida, que haya una concienciación más rápida, ¿no? Se produzca más deprisa. Me cago en Dios.